Listo, ya inicié la grabación. Pues ahora sí comparto pantalla y empezamos. Bueno, estábamos trabajando el modelo masa resorte no forzado, no amortiguado. Quedaba una ecuación diferencial muy simple, una ecuación diferencial de la forma mx2' más kx igual a 0. Entonces, simplemente resolver una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces, el ejercicio plantea lo siguiente. Una masa que pesa 64 libras. Voy a anotar los datos para poder escribirlos más abajo. 64 libras. Estira un resorte 0.32 pies. Eso es lo que se elonga el resorte. La masa inicialmente se libera desde un punto que está 8 pulgadas. Ojo con las unidades de medidas, están pulgadas. 8 pulgadas por encima de la posición de equilibrio. Entonces tenga presente que encima de la posición de equilibrio todo es negativo. Entonces toca tomar lo negativo. Esa es la posición inicial, menos 8 pulgadas. Con una velocidad descendente de 5 pies por segundo, descendente hacia abajo, y hacia abajo es positivo. Entonces 5 pies por segundo, esto tomaría hacia abajo. Bueno, lo primero que dicen es se encuentra la ecuación del movimiento. Bueno, voy a colocar ahora sí los datos. Entonces, decía, peso 64 libras. Elongación del resorte, que uno le nota con una S, 0.32 pies. Condiciones iniciales para la posición, menos 8 pulgadas. Toca hacer conversión de unidades ahí. Y velocidad inicial, igual a 5 pies por segundo. Noten que no están diciendo que la masa se encuentra en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora de tanto. Tampoco nos dicen que hay una fuerza externa que está moviendo la masa. Bueno, en realidad la fuerza externa no mueve la masa. Lo que va a mover es el soporte. Entonces, eso es lo que trae el enunciado. Entonces, no trae más. Eso quiere decir que es un movimiento no forzado, no amortiguado. Entonces, ahí tenemos la ecuación. Lo único que necesitamos por el momento, la primera etapa del ejercicio es encontrar la masa y la constante de proporcionalidad. ¿Sí? La elongación dice que se logró por la fuerza que ejerce el peso. Entonces, se le colocó la masa al resorte y lo elongó su peso. Entonces, esa fue la fuerza que utilizó. Eso quiere decir que si quisiéramos encontrar la constante K, entonces, según la ley de Hooke, la elongación por la constante de restauración del resorte es igual a la fuerza que está actuando, bueno, que se utiliza para la elongación, que en este caso es el peso. Y aquí, reemplazando, nos quedaría 0.32K es igual a 64. Y ahí encontramos el valor de K. Eso es 64 sobre 0.32. Eso es 200, creo, ¿no? Me verifico. 64, 0.32, casi 200. Bueno, faltaría la masa. Para la masa, pues también utilizamos el peso, ¿no? Porque masa por gravedad es igual al peso. ¿Sí? Gravedad, como estamos trabajando en libras, la gravedad se toma como 32. Entonces nos quedaría que masa por 32 es igual a 64. Despejando, nos quedaría que la masa es igual a 2. Es GLUB. ¿Listo? Ya tenemos los valores, ya podemos reemplazar y ya tenemos la ecuación diferencial. Entonces la ecuación diferencial quedaría masa sí, 64, sí. 64 libras, sí. Masa por X2' más la constante que sería 200 de restauración de resorte, X igual a 0. Podemos volverla más, aquí la podemos simplificar dividiendo por 2. Listo. Empezamos a resolver la ecuación. Entonces, coeficientes constantes, podemos trabajar con ecuación auxiliar.
La ecuación auxiliar siempre la escribimos con m, pero como la m la estamos utilizando para la masa, entonces la voy a trabajar con n. Entonces quedaría n al cuadrado más 100 sin derivada, sin n, igual a 0. Y despejamos la n. N es igual a más o menos la raíz de menos 100. Eso es más o menos 10 y. Eso quiere decir que beta vale 10. Listo. Con eso nos quedaría que x es igual. Una solución es la de coseno. Coseno de 10t y la otra la de seno. Seno de 10t. Y las combinamos. C sub 1 más C sub 2. Ahí está la forma de la ecuación. ¿Qué faltaría? Encontrar los valores de C sub 1 y C sub 2. Entonces utilizamos las condiciones iniciales. Entonces nos dicen que la posición inicial, que en el tiempo 0, la partícula se encuentra menos 4 pulgadas de la posición de equilibrio. Entonces toca hacer conversión de unidades, ¿no? Una pulgada, que diga 12 pulgadas, equivalen a un pie, ¿no? 12 pulgadas equivalen a un pie. Entonces aquí nos quedaría menos, sacándole cuarta, menos un tercio. Empieza por debajo de la posición de equilibrio, por encima, ¿no? Por encima, sí, negativo. Listo. Esa es la condición para la posición. Y luego vamos a hacer la condición para la velocidad. Entonces, reemplazando los datos, nos quedaría lo siguiente. X vale menos un tercio. Esto es igual a C sub 1 coseno de 10 por 0, queda 0, más C sub 2, seno de 10 por 0, queda 0. Seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. Nos quedó una ecuación trivial. Entonces nos quedó simplemente que C sub 1 es igual a menos un tercio. Listo el valor de C sub 1. Es más, podríamos reemplazarlo de una vez. Entonces la ecuación nos va quedando menos un tercio de coseno de 10t más C sub 2 seno de 10t. Para C sub 2 utilizamos la segunda condición y que nos la dan, y eso tiene que ver es con la velocidad. Nos dicen que en el tiempo 0 la velocidad es de 5 pies por segundo. Listo. Entonces tenemos que reemplazar en el modelo de la velocidad. Toca derivar para llegar a ese modelo. Derivando, nos quedaría velocidad. Derivada de coseno menos seno. Con el menos que está afuera quedaría positivo. Y la interna es 10. Entonces quedaría 10 tercios seno de 10t. Derivada de seno, coseno. Y la interna es 10. Entonces nos quedaría 10 c sub 2 coseno de 10t. Listo, ya tenemos la velocidad. Ahora sí podemos reemplazar. Entonces reemplazando, b por 5 y el tiempo por 0. Nos quedaría 0. Esto se anula de una vez. Y aquí nos quedaría 10 c sub 2 coseno de 0, que es 1. Y nos queda una ecuación trivial. Simplemente despejamos el c sub 2, el 10 pasa a dividir y nos quedaría que c sub 2 es igual a 1/2. Con eso ya tenemos, ahora sí el modelo. Menos 1/3 de coseno de 10t. Más 1/2 de seno de 10t. Eso era lo primero que preguntaban. Bueno, lo otro que piden por acá, ¿qué más piden? ¿Cuál es la amplitud y cuál es el periodo? Bueno, esto es fácil de hallar. ¿Cuántos ciclos completos habrá cubierto la masa al final de 3 pi segundos? Bueno, eso también es sencillo. ¿En qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio cuando se dirige hacia abajo por segunda vez? Bueno, eso es más emocionante, resolver una ecuación. Vamos a hacer ese. Bueno, no necesariamente ese. O sí, vamos a hacer ese. Bueno, para responder a esas preguntas, más que todo uno necesita trabajar es con la ecuación alternativa, porque le dan posición y le piden tiempo. Entonces el problema aquí del tiempo es que aparece dos veces, ¿no?
Entonces, por eso uno trabaja con la ecuación alternativa. Recuerde que la forma de la ecuación alternativa es x igual a seno de beta t más phi. El beta ya lo tenemos. Beta vale 10, ¿no? Falta encontrar la amplitud y el ángulo de fase. El phi. Entonces, para la amplitud, recordemos que la amplitud es la raíz de c sub 1 al cuadrado más c sub 2 al cuadrado. ¿Sí? C sub 1 al cuadrado, un noveno. C sub 2 al cuadrado, un cuarto. La suma 4 más 9 sobre 36. ¿Está bien? Aquí hay algo que no me cuadra mucho. Este número no me gusta como se ve. ¿Están bien hechas las cuentas por acá? Ocho pulgadas por encima de la posición de equilibrio. 8 pulgadas. Menos 8. Menos 8. Ay, yo puse menos 4. Con razón no me cuadra de mucho ese número. Aquí era un menos 8. Por lo tanto, se le puede sacar cuarta. Eso quedaría menos 2 tercios. Aquí es menos 2 tercios. Lo cual implica que ese 1 vale menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Derivando daría 20 tercios. 20 tercios se anulan. C sub 2 sigue valiendo un medio. Aquí es un menos 2 tercios. Ya, ahora sí. Entonces C sub 1 era menos 2 tercios. Menos 2 tercios al cuadrado, 4 novenos. Y ahora sí la suma. 16 más 9, 25. Yo sí decía, ese número no parece sacado del libro. 25 y abajo da 36, claro. Y ahora sí da un número bonito. Eso nos da 5 sextos. Ahora sí parece número de libro. Listo, tenemos la amplitud. Ahora lo que falta es el ángulo de fase, el phi. Y ese saldría de la fórmula que dice que tangente de phi es igual a c sub 1 sobre c sub 2. Y despejamos el phi. Entonces phi sería, bueno, voy a hacer primero la cuenta del c sub 1 y el c sub 2. C sub 1 vale menos 2 tercios. C sub 2 vale un medio. Eso nos da menos 4 tercios. ¿Sí? Tenga en cuenta que C sub 2 es positivo. Necesitamos saber si el signo es C sub 2. Porque si C sub 2 es positivo, el ángulo es el que diga la calculadora. Si C sub 2 es negativo, el ángulo es el que dice la calculadora más pi unidades. Entonces, en este caso, es el que diga la calculadora. Entonces, nos quedaría arco tangente de menos 4 tercios. Hay que verificar que la calculadora se encuentre en radianes. Y ahora sí, arco tangente de menos 4 sobre 3, menos 0.93 aproximadamente. Listo, ahí está phi. Reemplazamos A y reemplazamos phi. Y ya tendríamos la ecuación alternativa. 5 sextos de seno de beta por t más phi. Bueno, ahí está. Entonces, amplitud 5 sextos. 5 sextos es un poquito menos de 1. ¿Sí? Voy a hacer aquí un bosquejo sin tanto detalle, como para tener la idea. Entonces, equilibrio, desplazamiento. Voy a colocar
aquí 2 cuadritos, el 5 sextos positivo, menos 5 sextos, el negativo quedaría arriba. Y este es el rango en donde está la gráfica. La posición inicial es por encima de la posición de equilibrio, ¿no? Entonces se toma negativo. ¿Y ahora de cuánto? Quiero marcarla. Menos 2/3. Voy a poner aquí el menos 2/3. Y ahí arranca. Y dice que arranca con una velocidad descendente. Entonces va a arrancar hacia abajo. Pasa por el punto de equilibrio. Sigue bajando. Llega hasta el punto mínimo. Pasa atrás por el equilibrio. Llega al punto máximo. El máximo sería en menos 5 sextos. Pasa por el equilibrio. Y así sucesivamente, ¿no? Llega al punto mínimo, que es en 5 sextos. Bueno, los ejercicios interesantes aquí es, dada una posición, hay el tiempo. Voy a explicar en forma general cómo sería el ejercicio, cómo se resuelve, mejor dicho, una ecuación trigonométrica en donde está involucrada la función seno. ¿Sí? Entonces, uno podría tener un ejercicio donde nos digan, bueno, allí los tiempos en donde la partícula se encuentra, voy a colocar aquí un punto hipotético, un valor, llamémoslo x1. Entonces, ¿para qué tiempos la partícula pasa por x1? Bueno, si usted mira, eso va a ser en muchos tiempos. Aquí ya van 2 tiempos, tercer tiempo, cuarto tiempo, y si pudiéramos continuar la gráfica serían infinitos tiempos. Entonces, esto tendría infinitas soluciones. ¿Sí? Por lo general, el ejercicio le dice, bueno, determine el tiempo cuando la masa pasa por tal punto por segunda vez de forma, puede ser ascendente. Entonces, por aquí pasó, pero de forma descendente. Aquí pasa por primera vez en forma ascendente. Y lo vuelve a hacer aquí. Entonces, le están pidiendo este tiempo. Entonces hay que saber en qué tiempo trabajar. Bueno, entonces supongamos que la idea es, dado x1, ese sería el ejercicio, dado x1 a yt. Entonces hay que resolver una ecuación. ¿Sí? Lo voy a escribir en forma general, no para este ejemplo, sino en forma general. Nuestra ecuación es de la forma a seno de beta t más phi, ¿no? En forma general. Están diciendo que x vale x1 y toca despejar el t. Entonces vamos a mirar cómo es que resuelve la ecuación. ¿Sí? Primero, pues él la pasa a dividir. Bueno, voy a escribir primero aquí el seno. Seno de beta t más phi nos quedaría igual a x1 sobre a. Bueno, eso quién no lo sabe. Y aplicamos la función inversa de seno, que sería arcoseno. Y aquí es donde uno tiene que tener cuidado. Siempre que trabaja usted con funciones inversas trigonométricas, hay que tener cuidado. Porque siempre, bueno, siempre no, por lo general existen dos valores. Uno, el que le da la calculadora, y otro que usted encuentra a mano. Y con esos valores usted crea familias de soluciones. ¿Sí? Entonces, aquí usted podría decir que este es el valor que le da la calculadora. Usted mete la calculadora aquí. ¿Sí? Y la calculadora le da un valor. Bueno, ¿dónde se encuentra el otro? Esa la podríamos decir que es el primer valor. Eso, ¿qué nombre le podríamos dar? Voy a llamar simplemente, no sé, un A1. ¿Sí? Ese lo sacó la calculadora. Pero hay otro que hay que sacar a mano. ¿Cómo se saca el de mano? Bueno,
eso es como trabaja la función seno. Voy a hacer un momentico aquí el dibujo de la función, bueno, de la función seno, ¿no? De la función seno no, sino de dónde es que sale la función seno. La función seno sale del círculo unitario, ¿no? Círculo centrado puede ser en el origen. ¿Sí? Y seno tiene que ver con la componente, con la segunda componente, con y. Entonces, en teoría, a usted le están dando el valor x1. El x1 es el valor de la y. El x1 podría estar en este puntico. Bueno, esto para el ejercicio sería x1 sobre a, porque ahí es donde vamos a reemplazar, ¿no? Entonces, supongamos que este es x1 sobre a. Y usted lo que tiene que hacer es encontrar el ángulo en donde, al reemplazarlo en seno, nos da estos valores. Entonces, si este señor es nuestro punto x1 sobre a, entonces en realidad van a existir dos ángulos. Usted lo que hace es simplemente aquí hacer una línea paralela al eje X. ¿Sí? En los cortes, que va a tener por lo general dos cortes, digo por lo general porque no siempre van a salir dos cortes, ¿no? Si x1 sobre a está en el punto más alto, ¿sí? O sea, cuando vale 1, la recta que pinto aquí solo lo va a cortar en un punto y solo va a haber un corte. ¿Y cómo se halla? Con la calculadora. O nos pueden estar pidiendo el punto más bajo, que sería aquí. Y aquí también la recta solo va a tener un corte. ¿Cómo lo encuentro? La calculadora. Pero si no estamos trabajando máximo ni mínimo, sino un valor cualquiera, vamos a tener dos cortes. ¿Sí? El primer corte, ahí va a ocurrir un corte en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante para el dibujo. Cuando usted coloca eso en la calculadora le va a dar este ángulo. Lo voy a llamar alfa sub 1. ¿Sí? Se ve más bonito con alfa. Yo lo había escrito con a sub 1, pero se ve más bonito con alfa. Voy a colocar mejor alfa sub 1. ¿Sí? Ese es el ángulo que le da la calculadora. Pero existe otro ángulo, que es el que está en el segundo cuadrante. Ese no se lo da la calculadora. Entonces, este ángulo necesitamos que mide entre más de 90 y menos de 180. Entonces, lo que uno hace es pues, utilizar el ángulo que está aquí. Entonces, si a 180 le quitamos el que nos dio la calculadora, el alfa, obtendríamos el ángulo. Ese lo podríamos llamar el alfa sub 2. ¿Sí? Lo voy a dibujar aquí. Este es el ángulo que necesitamos. Un alfa sub 2. Y alfa sub 2 simplemente es pi menos el que le dijo la calculadora. Entonces, ese sería el segundo. El que la calculadora no da. Bueno, y este es en el primer caso, ¿no? Suponiendo que x1 sobre a es positivo. Entonces, por eso quedó una parte de arriba del círculo. Pero también podría pasar que x1 sobre a estuviera en la parte negativa. Estuviese por acá. Entonces, volvemos a trazar aquí la línea. Simplemente es como para sacar la fórmula. Usted mete eso en la calculadora y la calculadora cuando haga el arcoseno le va a dar el ángulo que está en el cuarto cuadrante. Porque la calculadora, cuando usted trabaja con seno, se comporta muy bien lo que es en el primero y en el cuarto. ¿Sí? Entonces, aquí estaría su alfa sub 1. ¿Sí? Entonces, alfa sub 1, el que dijo la calculadora. Pero siempre hay otro que no le dice la calculadora, que es el que está justo acá. Bueno, toca pintar primero la línea, esta linecita. Y el ángulo sería todo el giro. ¿Dónde hago ese giro? Bueno, por acá. Ese ángulo es el que necesitamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Bueno, aquí la calculadora le está dando un ángulo negativo, que es este pedacito. Este pedacito está aquí. El ángulo que necesitamos es pi sumándole ese ángulo. El problema es que la calculadora se lo está dando negativo. Entonces, le cambio el signo. Lo coloco negativo para que menos por menos de más.
Entonces, en este caso, si usted está trabajando en estos cuadrantes, el ángulo que no le da la calculadora, nuestro alfa sub 2, sería simplemente pi, también que igual, menos alfa sub 1. En ambos casos, el ángulo que no le da la calculadora es pi menos alfa sub 1. Recuerde que aquí queda negativo porque la calculadora se lo va a arrojar negativo y menos por menos da más. Entonces, al final usted termina sumando. Entonces, a pi le suma este ángulo. Entonces, en resumen, ¿cómo trabaja el arcoseno? Pues el arcoseno le da dos valores. Uno es el de la calculadora y el otro es pi menos el que le dice la calculadora. Así es como trabaja arcoseno. ¿Sí? Entonces, cuando calcula uno arcoseno de x sub 1 sobre a. ¿A qué es igual? A un alfa sub 1 o a un pi menos alfa sub 1. Calculadora, y digamos que lo hizo a mano. Ahí está la fórmula del arcoseno. Bueno. Ojo, solo vamos en el arcoseno de x1 sobre a, ¿no? Arcoseno de x1 sobre a. Pero al lado izquierdo todavía tenemos el beta t más phi. Beta t más phi. Beta t más phi. Esto. Todavía no despeje el t. Falta hacer una operación. Con esto tenemos, esto lo podríamos llamar las dos soluciones iniciales. Cree la familia y luego sí termine de despejar t. Entonces, donde está alfa sub 1, súmele giros y más giros. Eso es 2 pica con k que pertenece a los enteros. Usted va a tener infinitas soluciones. Y a la otra también le hace lo mismo. ¿Sí? Ya cuando cree la familia, cuando le sume el 2 pica, ahí sí podría despejar el t. Antes no. Entonces, despejando, por un lado nos quedaría, por el lado de arriba, alfa sub 1 más 2 pica menos phi dividido en beta. ¿Sí? Esta la podríamos llamar familia 1. Y por la parte de abajo tendríamos pi menos alfa sub 1 más 2 pica menos phi sobre beta. Esto lo podríamos llamar familia 2. Y ahí están las dos familias. Y a uno empezaría a darle valores acá. Por lo general, uno debería iniciar para que t le dé positivo. A veces puede dar positivo con k igual a menos 1. A veces. Usted empezaría a mirar con k igual a menos 1. ¿Sí? Si ninguno da positivo, bueno, usted pasaría al otro. Usted necesita saber cuál es el primer valor de k. Entonces usted empieza desde menos 1, luego pasa por 0, luego pasa por 1. En 1 ya fijo le tiene que dar positivo. Pero a veces desde menos 1 empieza a dar ya valores de t positivo. Entonces cada vez que usted lee un valor acá, pues la idea es obtener una solución de la familia 1 y otra solución de la familia 2. ¿Cómo actúan las familias? Bueno, supongamos que usted encontró que eso empieza a tener valores positivos cuando k vale 0. Entonces tiene que mirar de dónde pertenece a este señor. Hipotéticamente voy a colocar acá. Supongamos que reemplazamos en k igual a 0 y me dio positivo en la familia 1. Y en la familia 2 me dio negativo. Entonces, listo. Esto es cuando k vale 1. Por lo tanto, el siguiente es el de la otra familia. Este es de la familia 2. Y el siguiente va a ser de la familia 1. Y el siguiente va a ser de la familia 2. ¿Sí? Y se van turnando las familias. Por cada valor de k usted tiene dos numeritos, ¿no? Uno
para cada familia. Y en cada periodo, pues usted va a encontrar dos cortes correspondientes a un valor de K para cada familia. Bueno, podríamos decir que de pronto estos dos salieron de K igual 0, por ejemplo. Y estos dos salieron de K igual 1. Entonces, si nos están preguntando cuándo la partícula pasa está en la posición X1, está a X1 unidades por debajo de la posición de equilibrio, por segunda vez de forma ascendente, la respuesta estaría aquí, que según nuestro dibujo sería en la familia 2 cuando K vale 1. ¿Sí? Bueno, así es como se trabaja, como se resuelven ecuaciones trigonométricas con la función seno. Con la función, si usted estuviera trabajando con coseno es más sencillo, porque con cosenos los valores son uno, el que dice la calculadora, y otro es el mismo, pero negativo. Entonces ahí no hay que tener nada raro. Bueno, en ocasiones no, en un caso particular, las dos familias se pueden mezclar en una sola. Bueno, voy a escribir aquí casos particulares mejor. ¿Sí? Casos particulares es que usted quiera resolver seno de beta t más phi igual a más o menos 1. ¿Sí? Ahí usted lo que está buscando es el máximo mínimo. Bueno, en realidad nuestra ecuación completa viene con un A, ¿no? Entonces, el máximo y el mínimo es cuando vale o A o menos A. El máximo es cuando vale menos A, ¿no? Porque lo negativo está arriba. Y el mínimo es cuando lo estamos igualando a más A. ¿Sí? Entonces, si estamos utilizando el A positivo es porque estamos buscando mínimo. Y si lo estamos igualando a menos A es porque estamos buscando el máximo. Por cómo estamos montando el sistema, ¿no? Lo positivo está hacia abajo y lo negativo está hacia arriba. Entonces, en este caso, el A con el A se simplifica, ¿no? Y nos queda igualado a 1. Entonces va a pasar lo que le dije en el círculo, ¿no? Entonces en el círculo, cuando usted aplique el arco seno, va a quedar el arco seno, puede ser de 1 o de menos 1, según el ejercicio que usted esté trabajando. Y aquí solo va a haber una familia. Aquí no hay dos familias, solo hay uno. Aunque eso uno se da cuenta cuando reemplacen la fórmula y va a ver que en realidad estas dos familias que acabo de escribir, en realidad van a dar la misma. ¿Sí? Y la justificación es por lo que le digo, ¿no? Círculo unitario. Entonces, usted está trabajando ese caso, está trabajando el caso del máximo en donde solo hay un corte o el mínimo donde solo hay un corte. Entonces, ¿cómo encuentra esa familia? Pues la calculadora le da el primer valor. Luego súmele el 2 pica y termine de despejar el t. ¿Sí? Ese es el caso particular. Entonces ahí solo va a salir una familia. Otro caso particular que le suelen pedir a uno bastante es la del punto de equilibrio. ¿Cuándo pasa por el punto de equilibrio? Esos son los típicos, máximo, mínimo, punto de equilibrio. Punto de equilibrio es cuando pasa por el cero, ¿no? En el círculo unitario, bueno, punto de equilibrio. Quiero escribir primero la ecuación. La ecuación sería A seno de beta t más pi igual a 0. Es decir, usted quiere mirar cuándo seno es igual a 0. Entonces, si usted trabaja en el círculo unitario, quiere mirar la posición justo en 0, es decir, cuando pasa por
por el eje horizontal, por acá, en 0. Y en 0, pues hay dos familias, una al lado derecho y otra al lado izquierdo. ¿Sí? Esta se lo va a dar la calculadora, que sería 0. Y el otro sale a mano, que sería pi. Y usted puede crear cada familia por aparte. Pero en este caso particular, usted en vez de crear dos familias, puede crear una gran familia, porque las dos familias se mezclan. Usted de esta solución simplemente gira pi unidades y llega a otra solución que está en la segunda familia. Y si sigue girando, vuelve a la primera familia. Y si vuelve a sumar pi unidades, pasa a la segunda. Entonces usted puede estar saltando de familia en familia. ¿Sí? Antes, cuando usted estaba en este caso, ¿dónde está el dibujo del círculo? Usted encontró esta familia. ¿Cómo encuentra otro valor? Vuelva a girar 2 pi k. Vuelva a girar 2 pi k. Y siempre va a caer en esta familia. Y si está trabajando con estas soluciones, gire 2 pi k. Y siempre llega acá. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted le está dando valores acá, está dando giros. En cambio, aquí usted puede hacer, en vez de un giro completo, haga medio giro. Medio giro. Medio giro. Entonces, aquí la idea es no le sume giros completos, sino simplemente medio giros, y con eso las dos familias quedan mezcladas. Entonces, en este caso podríamos decir simplemente seno pasa a arcoseno, y la calculadora le va a decir que arcoseno de 0 es igual a 0. Bueno, voy a escribir completa, ¿no? Entonces la calculadora le dice, bueno, usted mete esto en la calculadora, usted ya debería saber que arcoseno de 0 es 0. ¿Sí? Esa es la solución de la calculadora. Repito, en este caso no hay que buscar la otra que es a mano. La otra es pi. Pero solo voy a crear una familia. Entonces simplemente en vez de sumarle 2pi, le sumo 2 pi k, le sumo pi k. Para estar saltando de familia en familia. Bueno, el 0 no está haciendo ahí nada. Y ahora sí, podríamos despejar el t. Ya nos queda que t es igual a pi multiplicado por k menos phi sobre beta. Y cada vez que usted le dé un valor de k, digamos, este puede ser cuando k vale 0, no sé. Este puede ser cuando k vale 1, cuando k vale 2, cuando k vale 3. Entonces usted va a estar saltando de familia en familia. Esos son los casos particulares y son los que suelen salir en los ejercicios. Bueno, ahora sí, ya sabiendo cómo se resuelve la ecuación, la pregunta era, voy a hacer una de esas. Esta era la D. ¿En qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio cuando se dirige hacia abajo por segunda vez? Equilibrio hacia abajo segunda vez. Bueno, voy a aprovechar aquí este dibujo. Equilibrio hacia abajo por segunda vez. Entonces, primera vez hacia abajo y segunda vez. Necesitamos esta solución. Eso es lo que pide el punto D. La voy a marcar acá. Este tiempo es el que están pidiendo en el punto D. ¿Sí? Entonces vamos a resolverlo. Vamos a hacer el proceso. ¿Sí? Recuerda, estamos solucionando el numeral D del ejercicio. Entonces, equilibrio. ¿Cómo nos quedó la ecuación? ¿Cómo era la ecuación? Ecuación, nuestra ecuación. Aquí está. ¿Sí? Entonces queremos equilibrio. Entonces, cuando X vale 0. Listo. Este 5 sextos pasa al otro lado. Bueno, se elimina. Nos quedaría seno de 10t menos 0.93
igual a cero. Aplicamos arcoseno. 10t menos 0.93 es igual al arco seno de 0. Y la calculadora, bueno, dice que es 0. El otro valor es pi, ¿no? Pero me voy a quedar con el primero. No voy a crear las dos familias, simplemente las voy a mezclar en una sola familia. Entonces simplemente, antes de despejar, le sumo múltiplos de pi. Entonces ahí lo que estamos haciendo es mezclando las dos familias. Y ahora sí, terminamos de despejar el t. Entonces tendríamos pi k más 0.93 sobre 10. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber si el ejercicio tiene dos familias o no. La única forma que tenga una familia es en ejercicios extremos, máximo, mínimo o equilibrio, donde las dos familias se pueden mezclar en una sola en realidad. Bueno, hay que mirar cuál es el valor, el primer valor de K que hace que ese señor sea positivo. Entonces usted primero prueba con -1. ¿Sí? Claro que aquí se ve que es negativo, ¿no? Porque pi es 3 punto algo. Entonces quedaría menos 3 punto algo más 0.9. Eso va negativo. Entonces por ahí no es. Este no es. Entonces el primero, es cuando K vale 0. Cuando K vale 0, sí nos va a dar positivo. Entonces para K igual 0, tendríamos que T es igual a 0.93 dividido en 10. Ese sí es positivo. Este es el primer positivo. Listo. Según nuestro bosquejo, necesitamos, ¿dónde está el bosquejo? Uy, se quedó muy arriba. Necesitamos conocer esta ubicación, ¿no? Aquí salió el primero, que fue cuando K vale 0. Entonces aquí tenemos K igual 0, luego lo vuelvo a cortar en K igual 1 y luego lo vuelvo a cortar en K igual 2. Entonces, lo que usted está buscando es en K igual 2. Esa sería la respuesta. La respuesta para nuestro ejercicio es cuando K vale 2. Nos queda que T sería 2pi más 0.93 dividido en 10. Muestra aquí dice la calculadora ese número. 2pi más 0.93 sobre 10. Entonces, 0.72 segundos. Oigan, 0.72 ya pasó 3 veces por el punto de equilibrio. Eso quiere decir que la masa se está moviendo rápido hacia arriba y hacia abajo. Bueno, esa es la idea. Ya saben cómo resolver una ecuación trigonométrica cuando es con seno, ¿no? Todas tienen su truco. Simplemente hay que analizar. Cuando usted trabaja con tangente, usted lo que tiene que hacer es, uno es el que usted saca a mano y el otro es súmele pi. Cuando usted trabaja con seno, ya tenemos la fórmula para encontrar las dos. Y con coseno es el que dice la calculadora y el otro es el mismo pero negativo. Lo más fácil es con coseno. ¿Sí? También si usted trabaja con secante, pues secante también debe tener su fórmula. Cosecante, cotangente. Cada uno tiene su fórmula cuando usted trabaja con los arcos. Bueno, eso es la parte de no amortiguado, no forzado. Ahora quiero hacer uno de amortiguado. Amortiguado. ¿Sí? Puede ser forzado, puede ser no forzado, ¿sí? Algo que sea amortiguado. Recuerden que en amortiguado simplemente tenemos nuestro soporte rígido. ¿Sí? Uno suele escribir que fijo, pero si hay una fuerza externa, esa fuerza externa está moviendo el soporte. Nuestro resorte, la masa, y lo que vamos a hacer es considerar
la fuerza que ejerce el medio. Puede ser el viento, puede ser que en realidad todo el sistema se encuentre dentro de un tanque que contiene un líquido. Bueno, voy a suponer algo así. ¿Qué pasó con el dibujo? ¿Por qué no quedó redondito? Ah, ¿sí? Entonces va a hacer que el movimiento sea muy difícil, muy complicado. Entonces, si no hay nada moviendo el resorte, ¿sí? Y aquí no está actuando una fuerza externa que mueva el resorte, ¿qué va a pasar si no existe una fuerza externa? Pues la masa, tarde o temprano, tiende a detenerse. ¿Sí? Entonces, a veces lo que uno hace es, bueno, considera una fuerza en medio, ve que este señor se va a detener y le aplica una fuerza externa, simplemente como para acelerarlo. Usted ve que este señor se está quedando quieto, entonces mueva el soporte para que la masa otra vez se acelere y no se pare la masa. ¿Sí? Eso es lo que uno podría hacer. Pero si no hay fuerza externa, entonces ese señor está destinado a quedarse quieto. Teóricamente, se va a quedar quieto en el infinito, en un tiempo infinito. En la práctica se queda quieto por lo general muy rápido. Bueno, recuerde que la fuerza que ejerce el medio, la voy a nombrar acá, vemos la F sub m, fuerza del medio, se va a considerar proporcional a la velocidad instantánea. Entonces ahí es donde sale el lambda. Recuerde que el libro, en vez de lambda, utiliza beta. Nosotros reemplazamos ese beta por lambda. Bueno, y ahí es donde nace la ecuación que era mx2' más lambda x' más kx. Y si es no forzado, estaría igualado a cero. ¿Sí? No hay una fuerza externa. A dejar así primero. Bueno, entonces, ¿qué pasaría en este caso? Bueno, en este caso nuevamente tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea y de coeficientes constantes. ¿Qué haría uno? Se va a la ecuación auxiliar. ¿Sí? Ecuación auxiliar escrita con la letra n. Mn al cuadrado más lambda n más k igual a 0. Listo. ¿Qué tenemos acá? Un polinomio de grados y en este caso pueden existir los tres tipos de raíces. Entonces, podría pasar lo siguiente, ¿no? Según las raíces. Uno, puede ser que la ecuación auxiliar, ya sabemos que puede poseer dos raíces reales distintas. ¿Sí? Las podríamos llamar n sub 1 y n sub 2. ¿Sí? Y en ese caso, pues vamos a tener dos soluciones. Bueno, antes de escribir las soluciones, si ese señor, como estamos trabajando movimiento amortiguado, si la ecuación auxiliar posee dos raíces reales distintas, lo que vamos a decir es que el sistema se encuentra sobreamortiguado. ¿Sí? Y en ese caso, pues la solución sería la combinación de las exponenciales, ¿no? Una sería e a la n sub 1 t y la otra es e a la n sub 2 t y simplemente combinamos c sub 1 más c sub 2. Y con las condiciones iniciales, pues usted halla el valor de c sub 1 y c sub 2. ¿Sí? Si le piden la gráfica, aquí la gráfica no tiene mayor, no es para nada curiosa la gráfica, no pasa mayor cosa. Un bosquejo de la gráfica podría ser, que le pinto una posible gráfica. Puede ser que arranque desde arriba y por bien que le vaya, alcanza a pasar una vez por la posición de equilibrio, pero no más. Y eso sí está de buenas. ¿Sí? O puede ser que ni siquiera alcance a pasar el punto de equilibrio.
se frene muy rápido. Entonces aquí hay dos posibles gráficas. No hay nada emocionante. ¿Qué puede preguntar aquí? No sé, de pronto si usted está en este caso donde alcanzó a pasar, aquí tuvo que cambiar la curvatura. Ah, entonces aquí apareció un punto mínimo. Entonces, ¿en qué tiempo alcanza el mínimo? ¿O cuál es la posición mínima que alcanza la masa? No hay nada más interesante ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, aburrido se vuelve el sistema. ¿Qué más puede pasar? Otro, que la ecuación auxiliar posea una raíz real que se repite. Dos veces. ¿Sí? Si eso ocurre, se suele decir que el sistema está críticamente amortiguado. Y en este caso, pues una solución sería e a la nt y la otra sería la misma multiplicada por nuestra variable, que sería t. ¿Sí? La idea es que la masa, bueno, aquí podríamos factorizar la exponencial, ¿no? Se puede escribir de la forma e a la nt, c sub 1 más c sub 2t. La idea es que la masa en el transcurso del tiempo tienda a detenerse. Y para que esto ocurra, necesitamos que la función exponencial sea exponente negativo. O sea, aquí siempre esa raíz le va a dar negativa. Es la única forma para que cuando t tienda al infinito, entonces este señor tiende a cero y multiplicada por la lineal nos va a dar cero. ¿Sí? Este sistema es aún más aburrido. Bueno, aquí sí pasa por el equilibrio. Por la exponencial no, porque la exponencial nunca va a ser cero, ¿no? Pero este señor sí puede dar cero. El problema es que el cero se logra en un tiempo negativo. Y como solo estamos considerando tiempos positivos, entonces en realidad ni siquiera va a pasar por el equilibrio. Entonces aún es más aburrida que la anterior. ¿Sí? Es más, la única forma que pase por el equilibrio es que arranque del equilibrio. Es la única. ¿Sí? Entonces, por mucho podría, no sé, subir un poquito y ya. Entonces, la única forma para que arranque, para que pase por el equilibrio, es que arranque desde el equilibrio. ¿Sí? Si no arranca desde el equilibrio, supongamos que arranca un poquito más abajo, entonces simplemente pues tiende a bajar. Bueno, puede ser que inicie bajando un poquito, pero no le alcanza ni para pasar por el equilibrio. Entonces, curioso, de pronto podría darse una gráfica que tenga un valor máximo, un valor mínimo, pero el resto no hay nada más, no hay nada curioso ahí. Los límites al infinito tienden a cero. ¿Sí? En todos tienden a cero porque tiende a detenerse. Y ahora sí, pues viene la parte bonita. Entonces, lo otro que podría pasar es que tenga dos raíces reales que diga complejas, una parejita de complejos. Entonces, tercero, la ecuación auxiliar posee una pareja de raíces complejas. Una pareja. ¿Sí? Alfa más o menos beta i. En este caso, alfa no le va a dar cero, porque necesitamos la exponencial. Una solución es e a la alfa t coseno de beta t, y la otra es la misma, pero con seno, ¿no? ¿Por qué necesitamos la exponencial? Pues para que ese señor tienda, cuando t tienda al infinito nos dé cero, necesitamos que la exponencial tienda a cero. Si no hay exponencial, solo nos quedaría coseno y seno. Y esos señores en el infinito no tienden a cero. ¿Sí? Entonces, alfa le va a dar negativo. ¿Sí? Aquí podríamos factorizar la exponencial. Entonces, quedaría combinación de coseno
con seno. ¿Sí? Y aquí podríamos, ya que tenemos combinación de coseno y seno, a la combinación coseno y seno le podríamos buscar la ecuación alternativa. Entonces lo quedaría A multiplicada por seno, A de amplitud. Ese A de amplitud lo puedo escribir aquí iniciando la fórmula. Ahora sí nos quedaría seno de beta t más phi. Y esta gráfica sí es bonita. Bueno, uno virtualmente, desde la virtualidad usted la puede hacer, no sé, en GeoGebra, ¿no? Pero si usted necesita hacerla de pronto a mano, porque se le fue la luz y usted necesita hacer la gráfica, uno puede dormir y quiere hacer la gráfica de una función así. Entonces, simplemente usted lo que debe tener en cuenta es esta función y la función seno. La función seno, por mucho, sube hasta -1. Recuerde que arriba es lo negativo, ¿no? Sube hasta -1. Y por mucho baja hasta 1. Entonces los máximos y mínimos están entre 1 y -1. En ese instante, cuando es 1 o -1, simplemente nos va a quedar esta función, porque estaríamos multiplicando o por 1 o por -1. Entonces va a quedar esta función o la misma con un menos. Es decir, va a salir, va a actuar esta función con su negativa, ambas. A veces la positiva, a veces la negativa. Entonces, para hacer la gráfica, uno lo que hace es primero la parte de la exponencial. Usted gráfica esa exponencial. ¿Sí? Voy a suponer aquí, voy a tomar como amplitud 3 cuadritos. A menos A. Voy a hacer la gráfica de A y al alfa t. Recuerden que alfa tiene que ser negativo para que este señor tienda a 0. ¿Sí? Esto que estoy pintando aquí es la gráfica de A y a la alfa t. Recuerde que tenemos todo volteado, ¿no? Y arriba podríamos hacer la gráfica la misma, pero multiplicada por un menos. Esta gráfica le sirve a uno como rango, o sea, el rango en donde va a estar la gráfica original. Y lo otro es multiplicar la función seno. La función seno, por lo general, sube hasta -1, en este caso, ¿no? Hasta -1 y baja hasta 1. Y siempre se va a mover entre -1 y 1. Pero la función exponencial le da el límite. Entonces, sube y baje hasta donde la curvatura se lo permita. ¿Sí? Los puntos de equilibrio sí no tienen nada que ver con la función exponencial, ¿no? Porque si usted iguala a este señor a 0, se vuelve 0 es por la función seno, no por la exponencial. Los puntos de equilibrio van a dar lo mismo con la exponencial o sin la exponencial. Voy a pintar aquí puntos de equilibrio en cada 2 cuadritos. Va a pasar por el equilibrio. Y voy a suponer que arranca, no sé, por aquí debajo de la posición de equilibrio, hacia abajo. Entonces, hacemos la gráfica de seno, simplemente limitándonos hasta donde la curva exponencial nos permita. ¿Sí? Recuerde que entre valores, entre los ceros, o hay un más en toda la mitad, o hay un máximo o hay un mínimo. Entonces, aquí en la mitad debería estar el máximo. Lo baja acá. El mínimo que llega aquí. Entre toda la mitad, alcanza su valor máximo aquí. En toda la mitad de los cortes, alcanza ahora su valor mínimo. ¿Sí? Y se hace la gráfica según la curva exponencial lo permita. ¿Sí? Y eso va a seguir. En teoría, eso siempre va a subir y siempre va a bajar alguito. Cada vez menos, pero ahí se va moviendo, ¿no? Esta es la gráfica, pero usted sabe que la masa está por acá, ¿no? Entonces la masa lo que hace es este movimiento. Pero cada vez sube y baja menos. Y va a empezar aquí a moverse, a oscilar bastante alrededor del 0.
Y en teoría, pues en teoría se va a quedar siempre moviendo. En el infinito es que va a parar. Esa es la gráfica. Y lo bonito que tiene, bueno, aparte de la gráfica, es que se puede encontrar la ecuación alternativa como para hacer algo, ¿no? Porque el resto es muy simple. Ejemplo. Bueno, el problema es que para el ejemplo si no tengo foto, no tengo una imagen. A buscar uno del libro. Así rápidamente. Estoy leyendo cuál así se ve como bonito. Los veo como muy simples. Bueno, es como que este tiene futuro. Dice, una fuerza de 2 libras estira un resorte un pie. Un pie. Ojo, lo que estiró el resorte no fue el peso de una masa. O bueno, hasta de pronto sí era una masa, pero ahí no nos están especificando, simplemente una fuerza. Una fuerza de 2 libras estira un resorte un pie. Una masa con un peso de 3.2 libras, una masa con peso de 3.2 libras se sujeta al resorte. ¿Sí? La primera fuerza que utilizaron era para encontrar el valor de la constante K. ¿Sí? Y ahora sí para el ejercicio estamos utilizando una masa de 3.2 libras. Se sujeta al resorte. Y el sistema se sumerge en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora numéricamente igual a 0.4 ves la velocidad instantánea. Bueno, aquí nos piden algo entonces. Dice, encuentre la ecuación del movimiento si la masa se libera inicialmente del reposo.
Ojo, dice del reposo, no del equilibrio, ¿no? Del reposo quiere decir velocidad inicial cero. Desde un punto que está un pie por encima de la posición de equilibrio. Bueno, eso le ayuda a uno para... El reposo no quiere decir punto de equilibrio. Entonces, desde un punto que está un pie por encima de la posición de equilibrio. Luego dicen que exprese la ecuación de otra forma. O sea, me imagino que es el, bueno, de la forma 2.3, algo así. Me imagino que es la ecuación alternativa. Entonces, este debe tener raíces complejas. Debe ser un ejercicio de los bonitos. Bueno, entonces, ojo, ¿no? Una fuerza de 2 libras estira un resorte. Usted tiene el resorte, lo voy a pintar así. Estira un resorte un pie. Entonces, bueno, este señor tiene una longitud inicial, pero se le aplica una fuerza y esa fuerza lo estira un pie. Bueno, lo que me interesa es la elongación. Y quedó hasta acá. Simplemente un pie. ¿Sí? Entonces aquí nos están diciendo que S vale 1. Entonces, si usted aplica la ley de Hooke, dice que esa fuerza que utilizó tiene que ser igual acá por S. Y la fuerza es de 2 libras. Entonces, con eso lo que vamos a hacer es encontrar la constante K. 2 es igual a K por S, S vale 1. Ah, listo. K vale 2. Ya tenemos el valor de K. Bueno, y ahora sí va a empezar el ejercicio. Entonces dice, una masa con un peso de 3.2 libras se sujeta al resorte. Listo. Una masa con un peso de 3.2 libras se sujeta al resorte. Con esa información, pues lo que vamos a encontrar es la masa, ¿no? Entonces, peso es igual a masa por gravedad. Estamos trabajando en libras, por lo tanto la gravedad es 32. Y eso implica que la masa nos da 3.2 sobre 32. Es decir, que la masa es igual a 1/10. Listo. Y también el ejercicio nos dice, el sistema se sumerge en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora numéricamente igual a 0.4 veces la velocidad instantánea. Lo que nos están dando es el valor de lambda. ¿Sí? Porque aquí sabemos que la fuerza al medio, por lo general es lambda por la velocidad inicial. Y aquí nos dice que eso es 0.4 veces la velocidad inicial. Ah, bueno, la velocidad inicial. Es decir, que lambda vale 0.4. Y lo otro ya son cosas de posiciones, bueno, condiciones iniciales. Bueno, entonces ya encontramos masa, ya encontramos lambda, ya encontramos K. Ya podemos escribir la ecuación. La ecuación nos quedaría entonces 1/10 de x2' más lambda, que es 0.4, x' más K, que es 2, X, y no nos dicen que hay una fuerza externa, ¿no? Entonces, cero. Solo una fuerza de amortiguamiento. Ahí está la ecuación. Bueno, para que quede más simple voy a multiplicar por 10. Para no trabajar con ese 1/10. Multiplicando por 10 nos queda de esta forma. ¿Ya? Fácil. Pasamos a la ecuación auxiliar, donde nos quedaría n al cuadrado más 4n más 20. A ver qué me dice la calculadora de ese señor. 1, 4 y 20. Sí, efectivamente da complejos. N es igual a menos 2 más o menos
4i. Alfa vale menos 2. ¿Sí? Alfa tiene que dar negativo. Y beta vale 4. Listo. Por lo tanto, nos queda que x es igual a e a la menos 2t, combinación de coseno-seno. ¿Sí? Y con las condiciones iniciales podemos encontrar los valores de C1 y C2. Entonces, primera condición que dice el ejercicio. Encuentre la ecuación del movimiento si la masa se libera inicialmente del reposo. Velocidad inicial 0. Desde un punto que está un pie por encima de la posición de equilibrio. Por encima del equilibrio se toma negativo, ¿no? Entonces, las condiciones que tenemos para el tiempo 0, que x es igual a menos un pie. Y la velocidad es igual a 0. Reposo. Y entonces tocaría pues simplemente reemplazar. Reemplazamos la de la posición. Menos 1 es igual a e a la 0, que multiplica a c sub 1, coseno de 4 por 0, más c sub 2, seno de 4 por 0. Esto nos da 0, coseno de 0 nos da 1, es decir, nos quedó 1. Y e a la 0 vale 1. Bueno, nos quedó c sub 1, que diga. Entonces quedó menos c sub 1, menos 1 es igual a c sub 1. Listo. Podemos ir reemplazando ese valor. Faltaría C sub 2, entonces necesitamos condición y eso es en la velocidad. Necesitamos derivar. Y tenemos la derivada de un producto. Derivada del primero de la exponencial, menos 2 e a la menos 2t, por el segundo sin derivar. El segundo es la combinación coseno-seno. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Derivada de coseno menos seno. Pero como ya viene con un menos, quedaría positivo. Seno de 4t por la interna que es 4. Y la derivada de seno es coseno. Como viene con un 4, 4 sec sub 2 coseno de 4t. Bueno, no voy a hacer operaciones acá, simplemente reemplazo. Sabemos que la velocidad vale 0 en el tiempo 0. Entonces nos quedaría que 0 es igual a menos 2 y a la 0 menos coseno de 0 más c sub 2 seno de 0 más e a la 0 4 seno de 0 más 4 c sub 2 coseno de 0. Coseno de 0, 1, seno de 0, 0. Nos queda que 0 es igual y de la primer término nos quedaría simplemente 2 positivo. Y la segunda parte, bueno, ya había escrito el más, de la segunda parte nos queda 4 veces c sub 2. Y aquí tenemos entonces que c sub 2 es igual a menos un medio. Ahora sí, ya tenemos la ecuación. X es igual a e a la menos 2t por menos coseno de 4t menos un medio de seno de 4t. Oigan, ojo, c sub 2 dio negativo. Eso pensando en la ecuación alternativa, ¿no? Pero aquí en este ejercicio, como ambos son negativos, pues en realidad podríamos sacar el menos. ¿Sí? Es más, podría ser que tuvieran algo en común. 3 y aquí 3 medios. Entonces también podría sacar el 3. ¿Sí? Entonces, aquí solo voy a sacar el signo, porque no hay nada en común, solo el signo. Ya este señor es el que le sacamos la ecuación alternativa. ¿Sí? Para ese señor, así como lo tenemos, C sub 1
es 1 y C sub 2 es igual a 1/2. ¿Sí? Si fuéramos trabajado con el de arriba, C sub 1 sería menos 1 y C sub 2 sería menos 1/2. Entonces, al encontrar phi, tocaría sumarle el pi. Aquí, como C sub 2 es positivo, no hay que sumarle el pi. ¿Sí? Entonces, ojo con esos detallitos. Bueno, de ahí en adelante ya es fácil. Ya nos quedaría amplitud, raíz de C sub 1 al cuadrado, más, bueno, C sub 1 al cuadrado es 1, de una vez. Profesor, Más C sub 2 al cuadrado, ¿sí? ¿me podría repetir la regla de cuándo se suma el más pi? Es que, Se le suma si C sub 2 es positivo. Es negativo, que diga. listo, gracias, profe. Listo. Bueno, esto nos da raíz de 5 sobre 2. Y para el phi, tangente de phi es igual a C sub 1 sobre C sub 2. Es decir, 1 sobre 1/2, es decir, 2. ¿Sí? Como C sub 2 es positivo, es el que diga la calculadora. Arco tangente de 2. Recuerde, la calculadora tiene que estar en radianes. La calculadora dice que es aproximadamente 1.1, pongámosle. Listo. Por lo tanto, ahora sí, nos quedó que x es igual a la amplitud nos dio raíz de 5 medios menos raíz de 5 sobre 2. Escribo la exponencial y ahora sí nos quedaría seno de beta más el phi. ¿Sí? Aquí, por lo general, no le van a decir, oiga, encuéntreme cuando pasa por, no sé, cuando está a medio pie por el punto de equilibrio. Imagínese este señor igual a 1/2. Tiene que resolver una ecuación en donde hay una exponencial y hay una trigonométrica. Entonces ahí sí les deseo mucha suerte en resolver una ecuación de ese tipo. ¿Qué es lo típico de acá si le piden posición? Equilibrio. Porque entonces usted lo que hace es tomar el x igual a 0 y aquí como tenemos un producto y una parte es la exponencial, entonces esta exponencial nunca le va a dar 0. Entonces, ¿cuándo nos va a dar producto? Todo depende de la función seno. Y dejaría uno de trabajar con la exponencial. ¿Sí? Entonces, si le piden posición, sería equilibrio. Claro que también le podría decir, como usted ya sabe cómo el comportamiento de esta función, ¿no? Esta función va a empezar a subir y a bajar y cada vez menos. ¿Sí? Va a ser algo así. Entonces debe haber un punto más alto que todos y un punto más pequeño que todos. Entonces le podrían preguntar en qué tiempo se encuentra el máximo y el mínimo. ¿Sí? Tocaría Profesor, buscar una que... pregunta. Sí, señor. Ese ángulo phi se encuentra en radianes, ¿cierto? Y en radianes. Bueno, y si le piden el valor más alto y el valor más mínimo, pues tienen que buscar candidatos. ¿Cuántos candidatos deben salir? Infinitos. Porque esto tiene máximos locales infinitos. El primero es el más grande de todos. Y también tiene infinitos mínimos locales. El primero es el más pequeño de todos. Desde los candidatos es simplemente tomar los primeros. Bueno, claro que también depende del bosquejo, ¿no? Porque usted podría tener, no necesariamente están en los candidatos, también podría ser en el tiempo cero, ¿no? Porque la gráfica podría iniciar ya desde el punto más alto. Entonces ya no vuelve a subir lo mismo. ¿Sí? Y el inicio no es un candidato, ¿no? Bueno, eso es uno de los extremos, ¿no? Entonces, por extremo, aquí podría estar. Usted siempre tiene que evaluar en el punto, en el tiempo cero y luego en el primer tiempo
y en el segundo tiempo que leen los candidatos de máximos y mínimos. Bueno, pero eso ya es sencillo, esto no tiene tanto pierde. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por hoy y la próxima clase trabajamos uno, puede ser, aparte de amortiguado, uno forzado. Ahí salen unos ejercicios muy bonitos. ¿Dudas, preguntas?